Hola, economía socialista, intervencionista y progresista. Ayer explicaba un poco la teoría de lo que es el socialismo, que no es otra cosa que el paso de los medios de producción de la propiedad privada a la sociedad, a la propiedad de la sociedad organizada, que no es otra cosa que el Estado. En este caso, el Estado se convierte, digamos, en el dueño total de los medios de producción, quien controla los medios de producción. Y es ahí donde se da lo que se conoce como la planificación centralizada de la economía, en donde el Estado se convierte en un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, capaz de controlar todas las variables, digamos, que se mueven en el mercado y en la sociedad, como tiene que ver, digamos, como lo son los precios y como son los mercados de bienes y servicios y los intercambios y la satisfacción de las necesidades y la solución de las problemáticas. Es decir, el Estado en ese momento, cuando recibe todos los medios de producción, que no son otra cosa, digamos que las maquinarias, los equipos, el capital, digamos las tierras, los recursos naturales, las materias primas, quedan en poder del Estado, y este sería el encargado de repartir no solamente lo que producen esos medios de producción, sino los bienes y servicios, digamos, que necesitan los consumidores y que necesitan la sociedad y las comunidades para satisfacer sus necesidades y solucionar sus problemáticas en la humanidad. Entonces, digamos que veíamos eso en la teoría, digamos, expuesta por el señor Ludwig von Mises en el año 1922 a través de su libro Socialismo, el cual hizo una crítica completa, digamos, al modelo marxista, leninista, digamos, modelo marxista angelista de 1848, el Manifiesto Comunista, y lo que venía sucediendo, digamos, en Rusia, digamos, a través de el señor Vladimir Lenin y la Revolución Rusa. Entonces, vamos a mirarlo desde el punto de vista, digamos, de la geometría y de las matemáticas económicas, para ver cómo se representa o cómo se manifiesta esta economía realmente en la vida real. Una de las cosas importantes, digamos, a tener en cuenta es que cómo arrancó la economía moderna o la economía capitalista clásica a través de, digamos, de la riqueza de las naciones de Adam Smith y de varios autores más, digamos, John Stuart Mill, David Ricardo, y los neoclásicos, Wilfredo Pareto, Adam Marshall y Leon Walras, en donde fueron construyendo, digamos, lo que fue la teoría neoclásica, y después, digamos, apareció lo que fue el marxismo-comunismo, y después fue que se hizo ese análisis sociológico y económico por parte de los economistas austriacos, que primero arrancaron con el señor Karl Menger y la teoría marginalista, o de la utilidad marginal de los productos, dándole valor subjetivo a los productos y estableciendo, digamos, los costos a partir de los precios, y no como había sido establecido por Adam Smith en la riqueza de las naciones y la división del trabajo, que estableció la teoría del valor trabajo, en donde los precios eran determinados mediante los costos más digamos, una ganancia, que era la ganancia que obtenían los capitalistas o los inversionistas, digamos, privados, que querían ganar algún tipo, digamos, de ganancia. Ya después viene, digamos, la teoría del valor trabajo de Marx, que no era otra cosa que el valor integral del producto, que era que el valor del producto debía ser repartido digamos, a los trabajadores que habían trabajado ese producto, y que los capitalistas pues no debían tener ningún tipo de utilidades ni plusvalías, sino que todo eso debía ser repartido, digamos, a los trabajadores, a lo que se le conoce eso como digamos, la abolición de la propiedad privada, y establecer lo que se llama la propiedad común. El socialismo, digamos, es muy parecido a eso, pero lo que busca es, digamos, en cierta forma, tener la planificación centralizada de la economía y controlar todo a través del Estado. Ese es el socialismo. Entonces, cuando ustedes escuchan a los políticos, de pronto, no, yo no soy comunista, yo no soy izquierdista, lo que pasa es que estamos hablando de un tipo digamos, de izquierdismo asociado a la revolución violenta de Vladimir Lenin, que lo estableció, digamos, en Rusia, y que fue, digamos, a partir del marxismo, pero le agregó esa violencia y ese resentimiento social típico, digamos, de los rusos de ese momento, y digamos que llevamos el socialismo, digamos, a un extremo muy extremo de violencia, de represión, de hambruna, digamos, de dictaduras, de tiranía, pero realmente el socialismo está asociado a que el Estado controle todas las variables de la economía, precios, mercados, las personas, las decisiones, todos los intercambios de bienes y servicios, y sea el Estado quien genere ese bienestar, entre comillas, digamos, de los miembros de la sociedad. Entonces, claramente, pues, digamos que lo que buscan
la economía, digamos, socialista, pues es tener el control total de los medios de producción, que no es otra cosa que el capital, las empresas, los medios de producción, las tierras, las materias primas, y que ese intercambio que se da en normal, digamos en un mercado normal, en un equilibrio de mercado normal, que son las empresas y los hogares, sea controlado en este momento por el Estado. Es decir, ya estas empresas no sean empresas privadas, sino que sea controlado 100% por el Estado, y a eso se le conoce como planificación centralizada de la economía. Entonces, el señor Ludwig von Mises en su libro Socialismo, que es en su libro Socialismo, Análisis Económico y Sociológico, determinó que el gran problema que tenía el socialismo y digamos el marxismo, el comunismo de Marx y Engels, era el gran problema, y que estaba condenado al fracaso, era que no se podía realizar, con esta metodología no se podía realizar, digamos, un cálculo económico racional, ya que teniendo en cuenta que no existía propiedad privada, pues no se podían establecer un sistema de precios libres, digamos libres, establecidos por parte del mercado, en donde existiera un valor subjetivo por parte de los consumidores hacia lo que realmente les vale, digamos, ese bien o ese servicio que necesitan. Y por ende, en la medida en que no hubiera un sistema de precios libres establecidos por el mercado, pues sencillamente esos precios de mercado, tanto de los salarios como de los precios de los bienes y servicios, como las tasas de interés, digamos, de los bancos, todo establecido por el banco, pues sencillamente no iba a haber, digamos, un cálculo racional o una producción racional, que no es otra cosa que una asignación eficiente de recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Entonces, a eso es lo que se le conoce como una economía socialista, que también, digamos, que tiene el mismo comportamiento intervencionista, esa filosofía intervencionista impuesta por allá en la década de 1930 por el señor John Maynard Keynes, a través de su libro o su obra Basura General de la Ocupación, el dinero y el interés, en donde digamos, para solucionar la problemática de Estados Unidos en 1929, el crack 29 y la Gran Depresión entre 1929 y 1939, estableció de que la mejor manera de, digamos, salir de las crisis económicas de productos internos brutos menores a ceros, en crecimientos menores a ceros, alto desempleo, bajas tasas de interés, era emitiendo, digámoslo así, gran cantidad de dinero mediante déficit fiscal, y por supuesto ese déficit fiscal es créditos públicos, mucho crédito público, mucha deuda pública, mucha emisión monetaria, para que hubiera, digamos, muchos recursos en la economía, incentivara, digamos, el consumo, y pues eso, entre comillas, lo iguala a la inversión de las empresas privadas, y eso, entre comillas, digámoslo así, genera una sensación de que hay un crecimiento económico y de que hay una, digamos, disminución de la tasa de desempleo por parte de las economías. Pero claramente eso quedó demostrado después por Milton Friedman, de que ese tipo de, digamos, de estrategias económicas pues no eran sostenibles en el largo plazo, y en la medida en que aumentaran más gastos generaba mayor emisión monetaria, mayor inflación de precios de los bienes, de los precios de los bienes y servicios, y pues por supuesto eso disminuye tu capacidad de consumo de bienes y servicios, y por supuesto menores capacidades de ahorro, menores capacidades de inversión, menor crecimiento de la economía, porque no puedes crecer en capital productivo, reinvertir las utilidades, y no puedes comprar más maquinaria, y no puedes mejorar el progreso tecnológico, y no puedes realmente generar mayores empleos. Entonces pues destruye lo que se llama la economía. Eso está demostrado, científicamente demostrado, sino que a los socialistas, a los intervencionistas y a los progresistas no les conviene que tú hables eso, ni les conviene que tú expliques eso. Entonces, lo que demostró Ludwig von Mises es que si no existe, digamos, no existe propiedad privada por parte de las personas y los hogares, no existe propiedad privada, no existe, digamos, un sistema de precios libres establecidos, que permita realizar un cálculo, digamos, económico racional. Y ese cálculo económico racional, ¿en qué consiste? En que para poder generar capital, pues se debe ir al estado de resultados de tanto de las empresas como de los hogares. Y ese estado de resultados no es otra cosa que el ingreso va a ser igual a los precios por las cantidades, y los costos de producción también van a ser igual a los salarios de la mano de obra por las cantidades, y el capital invertido productivo. Entonces, en la medida en que estos precios estén
planificados y controlados por el Estado, todo se encuentre controlado por el Estado, pues sencillamente no va a haber precios libres de mercado y van a ser establecidos, lo cual puede generar o escasez o puede generar, digamos, falta de bienes y servicios, porque pues si los precios son inferiores a los costos, pues no van a haber un incentivo a los empresarios, a los inversionistas, pues de invertir para perder dinero. Entonces va a haber escasez de bienes y servicios, que es lo que ha sucedido, digamos, en todas las economías socialistas y comunistas, digamos, del mundo. Entonces, claramente, digamos, al no haber, digamos, cálculo económico racional, pues sencillamente no va a haber, digamos, precios, no va a haber precios, digamos, libres establecidos, y por supuesto esto conlleva, digamos, a la escasez de bienes y servicios y lleva al fracaso de las economías. Entonces, esto es lo que es, digamos, la economía socialista. La economía interviene mediante el gasto público, el aumento de impuestos, la emisión monetaria, la deuda pública, controlan las tasas de interés y después les dicen las tasas de interés que vienen del mercado de bienes y servicios, de la demanda de ahorro, la demanda de inversión, y después te dicen que esa inflación generada por la subida de los precios, digamos, de los bienes y servicios, pues te dicen que es culpa de los empresarios, que es culpa de los empresarios, que es culpa de los trabajadores, que es por culpa de ellos que, digamos, se sube la inflación. Entonces, ese es el modelo socialista, ese es el modelo de la economía socialista que nos tiene empobrecidos, que nos tiene, digamos, pagando impuestos a los hogares y a las empresas para entregárselo a un grupo de políticos y politiqueros zánganos y parásitos que en nombre del pueblo te dicen: venga, quitémosle las empresas a estos, controlemos todo el Estado, pongamos mayores impuestos como lo hacen los intervencionistas también y los progresistas, y vamos quitándole a los hogares y a las empresas en nombre del pueblo, y nosotros como Estado manejamos eso. Entonces, las decisiones que pueden tomar las empresas y los hogares de 50 millones de personas en un país, o 1.058.000 personas en un municipio, en un distrito, se lo vamos a entregar a un grupo de 100 o 200 personas para que ellos piensen por nosotros y ellos planifiquen cuáles deben ser los salarios, los precios, las tasas de interés, la emisión monetaria y todo lo que debe consumir la economía, porque el resto de la sociedad no puede decidir, porque ellos son los seres omnipotentes, los seres omniscientes, los seres omnipresentes, los Dios todopoderosos capaces de solucionarle la vida a Raimundo del todo el mundo. Eso es lo que es el socialismo, eso es lo que es el intervencionismo, eso es lo que es el comunismo y eso es lo que es el famoso progresismo. ¡Viva la libertad como valor público, como el principal valor que tiene la sociedad y la humanidad para poder decidir, elegir y preferir los bienes y los servicios que más les convenga, e invertir y multiplicar su dinero donde le dé la gana, y tener el dinero que le dé la gana, y tener las cosas que les dé la gana? A partir de ahora tenemos que luchar por la libertad de los individuos y la libertad de los seres humanos, que nos permita a nosotros poder separarnos de los políticos y los politiqueros, de esa gente que en nombre del pueblo quiere recibir los recursos públicos para ellos y quedarse con el 90% y entregarle cualquier migaja al resto de la población. Eso es lo que no podemos permitir, porque eso nos va a llevar a lo que el Premio Nobel de Literatura, Friedrich Hayek, llama camino de servidumbre. ¿Por qué? Porque esa planificación centralizada de la economía lo que consiste es que un grupo de locos, de fanáticos políticos y politiqueros, se consideran la fatal arrogancia, es decir, creer ellos que tienen la capacidad de satisfacer las necesidades, expectativas y las preferencias y las capacidades y la libertad de elegir de 55 millones de habitantes o de 1.058.000 habitantes en nombre del pueblo. Entonces, eso es lo que no podemos permitir, y lo que tenemos que hacer es garantizar la libertad de los seres humanos, la libertad de los individuos, en donde haya más mercado y menos Estado para esa partida de zánganos y parásitos que son los políticos y los politiqueros.